Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a hablar sobre la capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? Buenas tardes. La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y hay que añadir algo. Toda persona tiene capacidad jurídica. Casi podemos decir que es lo mismo. Y la palabra persona es un concepto jurídico que significa que tiene capacidad jurídica. Y todo ser humano tiene capacidad jurídica, desde el nacimiento hasta la muerte. Persona individual. Naturalmente, persona individual, porque si la persona está organizada con otras personas, crea lo que se llama una persona jurídica. La persona jurídica puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una fundación, puede ser una asociación. Y en cuanto a la persona física, también hay que advertir de una cosa. Si es persona, o sea, es ser humano desde que nace hasta que muere. Y si nacen gemelos, se pregunta, ¿quién es el primogénito? Porque algunas veces puede tener importancia. Es primogénito el que nace primero. ¿Qué importancia puede tener? Por ejemplo, si alguien deja en herencia al mayor de mis hijos o al mayor de los hijos de otra persona. El mayor es el que nace primero. Y en caso de muerte, ¿qué pasa si dos personas o varias personas mueren al mismo tiempo? Pensemos en un accidente de circulación, pensemos en un incendio, y cuando se advierte por el juez, por la policía, por los bomberos, por quien sea, los cadáveres no pueden saber de momento quién ha muerto primero. Según el Código Civil, se entiende que han muerto al mismo tiempo. Y si alguien defiende la muerte de uno de los dos primero que otro, lo tiene que probar. Que es posible, difícil, pero es posible. Esto en cuanto a la capacidad jurídica, que Sí. hablamos que existe desde que uno nace y se extingue con la muerte. ¿Y esto que lo mismo de capacidad de obrar? No es lo mismo porque capacidad jurídica ya hemos dicho que es la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones. Sin embargo, la capacidad de obrar es la posibilidad de ejercer estos derechos u obligaciones de que una persona es titular. Pongamos un ejemplo que es muy claro. En un parto, la madre muere en el parto y nace el niño. Y la madre tiene un patrimonio. A falta de testamento, todo el patrimonio de la madre va al hijo. Está claro que el hijo, como tiene capacidad jurídica desde que nace, es titular de todo aquel patrimonio, pero no tiene capacidad para administrarlo, para alquilarlo, para pagar impuestos, por tanto carece de capacidad de obrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, básicamente? La capacidad jurídica es la titularidad y la capacidad de obrar es el ejercicio de la titularidad, Y claro. la jurídica es universal, entendemos. La jurídica la tiene toda persona y la de obrar la tiene toda persona que llega a la mayoría de edad y no tiene problemas de discapacidad. Ahí es donde quería entrar. ¿En qué momento tiene uno la capacidad de obrar? Ya hemos dicho que la capacidad jurídica es desde que nace hasta que muere. ¿Y la de obrar cuándo empieza? La de obrar empieza, en principio, desde la mayoría de edad. Entonces, ¿qué situaciones se pueden dar en esta capacidad de obrar? Pues que la persona que tiene capacidad de obrar la ve disminuida por problemas físicos o mentales. Y en este caso se nombra judicialmente un curador y el curador colabora con el discapacitado para realizar cualquier acto de ejercicio de su capacidad. Entonces, los menores de edad no tienen capacidad de obrar, Ya, salvo en alguna excepción o no, porque hay veces que hay menores de edad con 16 años que se van de casa, son emancipados, ¿no? ¿O esto no es lo mismo? bueno, hay que pensar, el que tiene capacidad de obrar la tiene desde los 18 años, desde la mayoría de edad. Siendo menor de edad,
se prevé las situaciones, por ejemplo, derechos de la personalidad y, sobre todo, actos que pueda ejercer el menor cuando éste está en condiciones de madurez, la cual no se define de una forma abstracta ni interviene en la autoridad, sino que se razona por el sentido común. El ejemplo, un niño que se compra un TV en el kiosco tiene capacidad, naturalmente que la tiene, y el que le vende el kiosco no se preocupa de que se trata de un contrato de compraventa en que teóricamente no tendría capacidad de obrar. Y luego, otras situaciones. ¿Y si tiene 16 años y se compra un móvil? Bueno, en principio lo puede comprar. También responde condiciones de madurez, a no ser que sea un móvil de alta gama, de alto precio, que entonces incluso el vendedor dudo mucho que se lo quiera vender. Pero aparte de todo ello, hay que pensar una cosa. Según las normas, digamos, de la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Constitución actual española, etcétera, en la capacidad de obrar rige el principio de igualdad, que significa que no se permite discriminación por razón de sexo, raza o religión. Todos somos, digamos, iguales ante la ley, lo cual es un avance, digamos, de entrado el siglo XX. También podemos recordar que en un principio no tan lejano, la capacidad jurídica a veces se entendía que había ciertos seres humanos que estaban privados de ella. Era el tema de la esclavitud. La esclavitud que ha regido en el Imperio Romano y se ha mantenido más o menos existente hasta la trata de seres humanos procedentes de África que han entrado como esclavos en América, en Inglaterra, incluso en España, y esto se ha mantenido hasta entrado, a veces muy entrado, el siglo XIX. Y también hablando de desigualdades, pienso en quizás la mujer que antes no era igual al hombre. ¿Era lo mismo en ese caso la capacidad de obrar? La capacidad de obrar en la mujer era cuando estaba menor de edad, todo menor de edad está sometido a la patria potestad, hombre y mujer. Pero cuando salía de la patria potestad, estaba, si se casaba o entraba en un claustro de monjas, estaba bajo la autoridad o del claustro o bien bajo la autoridad del marido. No solo que el marido tenía que autorizar cualquier acto jurídico que realizara la mujer, no solo esto, sino lo que es mucho más grave, el marido podía actuar representando a la mujer, aunque ella podía incluso ni enterarse. El ejemplo que se había dado no es un ejemplo fantástico, sino de la realidad. La mujer con patrimonio que se casa, el marido representando a la mujer puede vender o jugárselo a la ruleta bienes del patrimonio de su mujer en representación de ella, sin ningún problema. Pero esto afortunadamente ya ha cambiado. La capacidad de obrar de las mujeres también ahora ya es igual a la de los hombres. Sí, y es igual desde la ley del 2 de mayo de 1975. O sea, no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de hace 4 días. Bueno, 4 días, No, no. realmente medio siglo, pero sigue siendo algo muy reciente. Entonces, hemos visto la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, hemos visto los menores de edad. ¿Y qué pasa con la gente que es mayor o que es discapaz o incapaz? Ya no sé cuál es la palabra correcta. Antiguamente había la expresión, la palabra incapacitado, que significaba la privación de la capacidad de obrar, y la persona que por razones físicas o mentales se le privaba de la capacidad de obrar, se le nombraba un tutor que le representaba. Sin embargo,
tuvo lugar una convención de Nueva York del 13 de diciembre del 2006 en que sustituyó la palabra incapacitado por discapacitado y se reguló de otra forma, por razón de un convenio internacional, estoy hablando, de un convenio internacional, se sustituyó por la palabra persona con discapacidad. Y esto provocó una modificación del Código Civil de muchas leyes civiles administrativas. Todo ello lleva consigo que el que tiene falta de capacidad de obrar natural, por razones, ya digo, físicas o mentales, se le puede declarar judicialmente persona con discapacidad, que es la terminología impuesta desde la Convención de Nueva York, persona con discapacidad, y se le nombra un curador, no un tutor, un curador, el cual le autorizará, o sea, no le representará, sino le autorizará para realizar actos jurídicos. Si el acto jurídico tiene especial trascendencia jurídica o económica, a su vez precisará autorización judicial. Y la Convención de Nueva York como tal convención, como tal tratado, fue ratificado también el año 2021. Entonces ahora ya no tenemos incapaces, sino que tenemos discapacitados. Personas con discapacidad. Entonces la diferencia entre tutor y curador sería que el otro, uno representaba y este colabora. Exacto. Vale, y entonces, ¿cuáles serían los derechos de las personas con discapacidad intelectual en decisiones importantes, por ejemplo, como para casarse? ¿Pueden? Casarse es un acto que es tan personalísimo que nadie puede casarse representando a otro. Pero un tutor jamás podía, antiguamente, representar en aquel tiempo incapacitado para casarse. Actualmente el curador tampoco le puede asistir para casarse, sino para contraer matrimonio basta con que tenga la capacidad natural para distinguir y conocer el concepto de matrimonio, lo cual se puede acreditar en el expediente previo al matrimonio, tanto civil como si es religioso. Es decir, que sea consciente de lo que está haciendo. Exacto, muy parecido a lo que ocurre con el testamento. El testamento también es un acto personalísimo. Lo puede hacer un menor a partir de los 14 años. Antes de los 14 años no lo puede hacer en ningún caso. Y después de los 14 años lo puede hacer siempre que quiera. Menos el hológrafo, que es aquel que se escribe de puño y letra por el propio testador. Y en el caso de que sea una persona con discapacidad, el notario en testamento notarial comprobará si tiene capacidad de obrar o por sí mismo, que puede ser evidente, o con ayuda de un médico. En todo caso, certificará en el acta en que recoja el testamento, certificará que la palabra a su juicio tiene capacidad para ejercer la facultad de otorgar testamento. Clarísimo, muchas gracias, profesor. Hoy hemos visto que el concepto de capacidad jurídica y de obrar es clave para entender cuándo una persona puede actuar legalmente por sí misma y cuándo necesita apoyo. Muchas gracias por ayudarnos a entender esta realidad con tanta claridad y humanidad. De nada.